para, para preguntar, para hacer las consideraciones que sean necesarias. Solamente hablan y ahí debatimos. La idea es esa también. Entonces voy a compartir pantalla y comenzamos. ¿Les está apareciendo a todos por ahí? Sí, perfecto. Se ve muy bien, estimado doctor. Bien, muchísimas gracias. Bueno, rápidamente presentarme. Soy Didier Olivera Vicedo, soy académico de la Universidad de O'Higgins, acá en Chile. Soy cubano de nacionalidad, también tengo nacionalidad brasileña, entonces he tenido la oportunidad de mi carrera de conocer varios climas, varios países, varios tipos de suelos, varias vegetaciones, entonces eso creo que es una fortaleza que me ha ayudado mucho en mi carrera. Y bueno, hoy vamos a mostrar algunos resultados de investigaciones, vamos a hablar un poco en general también sobre el tema del cambio climático, que es algo que nos está afectando a todos, y también a Ecuador, por supuesto, cuando digo todos, ¿no? Estamos todos siguiendo de cerca lo que está pasando con problemas energéticos en Ecuador, debido a la falta de agua principalmente. Ahí vamos a hablar un poquito sobre eso. Y ustedes pueden también ahí aportar mayores informaciones, porque lo que yo conozco es en relación a ese tema, es porque lo he buscado recientemente. Y bueno, el título: Impacto del cambio climático en ecosistemas neotropicales, implicaciones sobre el suelo y la vegetación. Vamos a hablar un poco sobre los efectos de este fenómeno denominado cambio climático, qué implicaciones tiene sobre el suelo y también sobre algunos cultivos, algunas plantas. Bien, quería comenzar con una frase de la FAO por el Día Mundial del Suelo, que es cada 5 de diciembre. Se dedica el Día Mundial del Suelo. Y el año pasado la FAO decía que el lema era: el suelo y el agua, fuentes de vida. Ambos recursos naturales. Es muy importante siempre destacar cuando hablamos de suelo y hablamos de agua, estamos hablando de recursos naturales y no, en el caso del suelo, no de un medio de producción, como también muchas personas tienen esa percepción. ¿Y qué decía la FAO el año pasado sobre el Día Mundial del Suelo? Bueno, la FAO destacaba entre varias cosas que el 95% de los alimentos necesitan del suelo y de agua para crecer. El agua y el suelo es vital para la absorción de nutrientes por las plantas, une los ecosistemas, las relaciones simbióticas, y es la base de los sistemas agrícolas. La erosión altera el equilibrio natural, reduciendo la infiltración del agua y su disponibilidad para todas las formas de vida. Y también la FAO destacaba además que la gestión sostenible del suelo es crucial para que alcancemos la seguridad alimentaria tan buscada y la salud del planeta de forma general. Y bien, ¿cómo es que se produce este fenómeno de calentamiento global? Brevemente voy a comentarles que el problema que tenemos con el calentamiento global, que todo el mundo escucha hablar, se produce debido a varios gases de efecto invernadero, como se le dice, efecto que tienen un poder de retener el calor que debería salir al espacio una vez que el suelo, los océanos, la vegetación retienen un tercio de esta energía transmitida a través del sol. El resto debe salir a la atmósfera. Pero ¿qué sucede cuando hay un incremento de estos gases conocidos como gases de efecto invernadero? Entiéndase CO2, óxidos nitrosos, metano, entre otros, pero principalmente esto. Estos gases tienen un poder de retener el calor, y ese poder va a depender también de la concentración que hay en la atmósfera de estos gases. Que lo que sucede es que retienen el calor que necesita salir al espacio, y por tanto, cuando aumenta esta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se produce una mayor retención de calor y por tanto se produce el calentamiento global. Esto explicado a grandes rasgos. Si alguien quiere, podemos profundizar también un poco más. Y bueno, acá esta imagen es bien elocuente. Está mostrando cómo la atmósfera está cargada de estos gases. Y esto, ¿cómo es que aumentan estos gases de efecto invernadero en la atmósfera? ¿Cómo están aumentando? Bueno, por las malas prácticas agrícolas, por la degradación de los suelos. Los suelos son una fuente importantísima de secuestro de carbono y de retención de estos gases de efecto invernadero. Pero ¿qué sucede cuando el suelo se convierte en una fuente? Esto es lo que no queremos. Esto es lo que queremos, que el suelo sea un secuestrador, es decir, un sumidero de carbono. Porque si este carbono
que está liberado, que está en la atmósfera, es secuestrado en el suelo, es retenido acá. Significa que vamos a contribuir para que no se retenga tanto calor que se contribuya al calentamiento global. Por otra parte, cuando el suelo se convierte en una fuente, se convierte en algo que está emitiendo carbono. Es decir, ¿y cuándo pasa esto? Cuando se degrada el suelo, cuando se pierde la materia orgánica, cuando se queman los residuos de las cosechas, etcétera, con incendios forestales. El mal manejo, de forma general, tributa a un incremento de los gases de efecto invernadero por parte del suelo. Es decir, que el suelo, en vez de ser un almacén de carbono, se convierte en una fuente. Y bueno, el carbono es lo que todo el mundo más escucha hablar, pero también estos gases como el metano, que se produce sobre todo en áreas de turbera, áreas anaerobios y cultivos como el arroz, por las condiciones de cultivo generan metano, y también los rumiantes. Durante el proceso de rumen se genera también este gas de efecto invernadero que tiene un poder de retención de calor 25 veces más que el CO2. Y por otra parte, un gas más potente aún es el óxido nitroso. Y este gas proviene de la fertilización nitrogenada principalmente. Es decir, cuando utilizamos exceso de nitrógeno al suelo, fuentes nitrogenadas como la urea, que es una de las fuentes de nitrógeno más utilizadas a nivel mundial, y es una de las fuentes también que más genera contaminación a través de nitrato en las aguas. ¿Por qué? Porque, brevemente explicando, el nitrato es un anión, el suelo está cargado principalmente con cargas negativas, y cargas negativas y negativas no se atraen, como en el caso de los cationes, y por tanto el exceso, lo que la planta no consiga absorber, muchas veces se pierde por lixiviación de nitrato. Y esto es una problemática también que no solamente tributa a emisiones de gases de efecto invernadero como óxido nitroso, sino también a contaminar manto freático, a contaminar acuíferos y agua que bebemos, que consumimos también. Y bueno, ¿cómo ha sido? Doctor, Sí, perdón que le interrumpa, como dijo que le podemos interrumpir. por Le supuesto, por comento que supuesto. Danilo Carrión ha preguntado que cuál de estas sustancias genera mayor impacto al ambiente y cuáles son las medidas de mitigación. Exacto. Como muestra acá la imagen, el óxido nitroso es el que tiene, es decir, explicándolo resumidamente, el óxido nitroso, una molécula de óxido nitroso tendría un poder de retención de calor de 300 veces más que una de CO2. Entonces, a pesar de que es un gas que está en menor proporción con relación al CO2 en la atmósfera, a medida que se incrementa la concentración de óxido nitroso, vamos a tener una mayor retención de calor, por lo tanto es un gas más potente que el CO2 en términos de cantidad y de la retención que tiene del calor. Igual el metano. Y las medidas que vamos a mitigar, bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, pero por supuesto, crear que el suelo sea un sumidero de carbono y no una fuente. Otra medida para disminuir el óxido nitroso, en este caso, por ejemplo, sería realizar análisis de suelo, que muchas veces no se realizan. Se están fertilizando. Cuando las personas fertilizan como si fuera una receta, ya usted puede ver que se está cometiendo un grave error. Primeramente porque la fertilización va a depender del cultivo, va a depender del tipo de suelo, va a depender de las condiciones edafoclimáticas que tengamos en la región. No es decir, yo no puedo extrapolar que yo la banana, por ejemplo, por colocar un cultivo importante en Ecuador, en la zona del Oro, se va a fertilizar de la misma forma que al sur, al norte. Es decir, incluso del lado, con otro tipo de suelo, con otro tipo de condiciones. Entonces, muchas veces se realizan aplicaciones de fertilizante como si fuera una receta, y eso es un grave error. Hay que realizar análisis del suelo y en función de lo que necesitamos, es lo que debemos aplicar, en función del cultivo, en función del tipo de suelo que tenemos. Y eso es una de las causas principales que conlleva a exceso de nitrógeno en el suelo. ¿Por qué? Porque se fertiliza año por año la misma cantidad. Lo que hacían nuestros padres, lo que hacían nuestros abuelos, cuando hace 10, 15, 20 años atrás no teníamos las mismas condiciones que tenemos hoy. Entonces ese es uno de los principales errores que se cometen y las personas fertilizan como si fuera, decían, como si fuera una receta. Tanto de esto, sin tener en cuenta qué es lo que tenemos en el suelo. Entonces esa es una de las medidas más importantes que tenemos que llevar a cabo. A veces se piensa que hacer un análisis de suelo es costoso, pero más costoso es usted aplicar lo que la planta no va a aprovechar o lo que el suelo no está en condiciones de
de poner en forma disponible. Por ejemplo, si usted tiene un suelo que tiene un pH ácido, usted puede aplicar todo el fósforo que usted quiera, que usted no va a tener un efecto inmediato en la planta. ¿Por qué? Porque el fósforo en un suelo ácido se va a fijar. Y a pesar de que usted lo está aplicando, él se va a quedar retenido en el suelo. Y solamente para romper y liberar ese fósforo, romper ese enlace covalente que se forma con el hidrógeno, usted tiene que realizar un encalado. Pero ¿cómo usted va a saber eso? Realizando análisis de suelo, realizando mediciones de pH, saturación por base, en fin. Todas estas características que muchas veces se obvian. Y esa es una de las principales en relación al óxido nitroso. En el caso del CO2, por ejemplo, una de las malas prácticas que se realiza es que se queman los residuos de cosecha. En algunos países no existen leyes que regulen o no se cumplen. A veces existen, pero no se cumplen. Y muchas veces se deja el suelo descubierto, expuesto a los agentes erosivos como el viento, la lluvia. Esa es otra medida muy negativa que contribuye al efecto del cambio climático, a la retención de calor. Y vamos a ver más adelante otras prácticas más que les voy a mostrar. Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando la concentración de CO2 en la atmósfera en el transcurso de los años? Bueno, acá tenemos un gráfico que es realizado por el Instituto de Oceanografía de Hawái, en los Estados Unidos, que es el encargado de monitorear la concentración de CO2 atmosférico a nivel mundial. ¿Cómo ha ido comportándose en los últimos años? Bueno, acá, como pueden ver, en la década de 1960, la concentración de CO2 atmosférico estaba alrededor de los 310 partes por millón. En el 2020 teníamos aproximadamente 420 partes por millón. Pero, ¿qué pasa a medida que aumenta la concentración de CO2? Efecto indirecto, el aumento de la temperatura, porque si hay más CO2, hay más gases de efecto invernadero que están reteniendo calor. Entonces, es un efecto asociado. Si aumenta el CO2, va a aumentar la temperatura media global. ¿Y cuál es la temperatura que teníamos, por ejemplo, en junio de 2023, 421 partes por millón? Y este año se registraron aproximadamente 426 partes por millón. Es decir, ha habido un incremento altamente significativo, y esto pone en alarma a la comunidad científica internacional, porque hay acuerdos que deben cumplirse o que se espera que se cumplan, como el Acuerdo de París, que se espera que hasta 2050 la temperatura media global no ultrapase el 1.5 grados en media mundial. Y bueno, acá tenemos una nube de palabras. ¿Quiénes son los mayores emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera? Bueno, la agricultura es uno de los principales, la producción de energía, el manejo del suelo, los recursos forestales, el manejo de los desechos. Y acá tenemos en un artículo bien elucidado acá, como por ejemplo, las emisiones de las industrias, de las fábricas, de la generación de energía, las hidroeléctricas principalmente, a través de la combustión de combustibles fósiles, generan gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, y esto tributa con el cambio climático. También el efecto de los agroecosistemas, la producción de cultivos. Cuando cosechamos, muchas veces, por ejemplo, si estamos pensando en maíz, nos interesa muchas veces el grano, el producto comercial que utilizamos, el grano del maíz. La paja muchas veces se quema. Es un residuo que tiene nutrientes, que aporta materia orgánica y que, sobre todo, por ser una planta que tiene un alto contenido de lignina y una relación carbono-nitrógeno muy alta, va a ser una planta que me va a proteger el suelo contra agentes erosivos como la lluvia. Es decir, si nosotros dejamos la paja del maíz en el suelo, o del arroz, que es otra gramínea también que tiene una alta relación carbono-nitrógeno, este residuo no me va a aportar nutrientes inmediatamente al próximo cultivo, pero sí me va a proteger el suelo, porque va a demorar mucho en descomponerse debido a esta alta relación carbono-nitrógeno. Entonces, no solamente podemos pensar en las leguminosas como abonos verdes, sino que hay funciones también de los residuos no leguminosos, como en el caso de las gramíneas, que me pueden servir no para aportarme inmediatamente nutrientes al cultivo que me sigue, pero sí para protegerme el suelo por un tiempo y no dejarlo expuesto a la erosión. Y bueno, la aplicación de fertilizantes, principalmente emisión de óxido nitroso, sobre todo fertilizantes nitrogenados. Todo esto provoca cambio climático
aumento de la temperatura media global y producción de lluvias ácidas. Por ejemplo, algunas ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, algunas grandes ciudades, las concentraciones de CO2 atmosféricos están por encima de los parámetros permitidos. Y esto está dado por la alta combustión en ciudades muy grandes. Es decir, el aire está altamente contaminado. Probablemente Ecuador también, en las ciudades más grandes. Y bueno, ¿qué efectos también están asociados al cambio climático? Pues, por supuesto, que cada año son más severos los huracanes, los ciclones, sobre todo en las regiones tropicales. Acá tenemos esta imagen del ciclón Ian en el 2022, octubre de 2022, el cual pasó sobre la zona occidental de Cuba, también sobre la Florida, Carolina del Sur, y fue un ciclón bien recordado por la cantidad de estragos negativos, pérdidas de vidas humanas y innumerables pérdidas materiales también. Pero más reciente, apenas hace unos días, estuvimos también en el oriente de Cuba, el ciclón Oscar, que también lamentablemente causó pérdidas de vidas humanas. Todavía hay personas que están en condiciones difíciles de inundaciones, han perdido sus viviendas. Y bueno, ni hablar de los problemas asociados a los desastres producidos por ciclones, pérdidas materiales y humanas que son lamentables. Y están asociadas cada vez más a este incremento de las temperaturas media global, que son como el combustible también para los ciclones. Al océano calentarse más, se favorece la formación de estos ciclones que cada vez son más intensos y categorías más severas. Entonces también es una consecuencia indirecta del calentamiento global. Y bueno, este gráfico lo que muestra es, según el IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el grupo de expertos que monitorea el cambio climático a nivel global. Según ellos, hicieron una simulación. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los riesgos climáticos si aumenta 0,5 grados? Es decir, esto es lo que se espera que debe aumentar 1,5 grados versus 2 grados hasta 2050. Ellos hicieron una simulación basada en investigaciones, en modelos, y que encontraron que, por ejemplo, los riesgos de inundaciones se incrementarían 70 veces más versus 100% si aumenta 1,5 grados. Es decir, vamos a tener efectos desfavorables de cualquier forma, con un aumento de la temperatura media global. Pero ese efecto va a ser mucho más significativo si en vez de 1,5 llegáramos a 2 grados Celsius. Parece poca la diferencia, pero es muy significativo. El océano Ártico, por ejemplo, vería verano sin hielo cada 10 años si fuera 2 grados versus 1,5. Los arrecifes de corales se podrían perder en más 99%. Las sequías severas ya las estamos viendo en algunas regiones. Ejemplo, en el Ecuador. Una de las problemáticas que están ocurriendo, según tengo entendido, pues, de la falta de energía está dado por la sequía, por pérdida de caudales de las principales hidroeléctricas del país. Pero esto no solamente se ve en la región nordeste de Brasil, también hay áreas muy secas. Sin embargo, en otras regiones hay severas inundaciones, y esto se debe a los desequilibrios que hay entre épocas de lluvia y de sequía. Si pensamos todos hace unos años atrás, digamos en los últimos 20 años, todavía las personas plantaban teniendo en cuenta las estaciones del año. Cuando era la primavera, comenzaban las lluvias. Cuando era el invierno, comenzaba el frío. Hoy ya no podemos tener esa previsión, porque lo mismo te hace frío en el verano, que te hace calor en el invierno, que no llueve, que llueve torrencialmente. Entonces, obviamente estamos enfrentándonos a desafíos climáticos inéditos que no conocemos y que tenemos que, a medida que vamos conociendo, buscar medidas para poder mitigar estos efectos y poder adaptarnos mejor a estas condiciones adversas que se han producido, principalmente por la acción antrópica también, que somos responsables por acelerar este proceso de calentamiento global. Y bueno, en relación a las especies, como podemos observar acá, de un 6% de insectos se perderían un 18%, 3 veces, versus plantas, el doble, si aumentara 2 grados versus 1,5, y los vertebrados también sería el doble, se verán afectados.
Y algo que nosotros ya sí tenemos evidencia científica y les voy a mostrar hoy, es que una de las previsiones del IPCC es que el aumento de medio grado conduciría a cosechas improductivas y a un menor valor nutricional en las regiones tropicales. Entonces nosotros desarrollamos algunas investigaciones que voy a mostrarles más adelante, donde simulamos qué pasaría con la nutrición de las plantas, la estequiometría, la homeostasis estequiométrica y la producción, obviamente, si tuviéramos 2 grados de temperatura mañana. Bueno, es importante también saber las funciones ecosistémicas del suelo. El suelo, como les decía, es un recurso natural y renovable, porque el suelo a escala de vida humana no vamos a ver cómo se construye, se necesitan cientos de años para formarse 1 centímetro cúbico de suelo. Por lo tanto, a escala de vida humana no vamos a ver ese proceso de regeneración de suelo. Sin embargo, por malas prácticas, por dejar el suelo descubierto, que es la peor de las prácticas que podemos realizar, podemos perder toneladas de suelo en un mismo año. Y algunas funciones ecosistémicas importantes, bueno, regulación del clima, es decir, si el suelo se convierte en un sumidero, un secuestrador de carbono, ese carbono no se va a liberar a la atmósfera y va a contribuir con los gases de efecto invernadero, los demás gases, al calentamiento global. También fuente de nutrientes, ciclaje de nutrientes, en fin, es la herencia cultural, retención de carbono. Y bueno, las funciones del carbono orgánico en el suelo, que es algo bien importante, aproximadamente un 58% de la materia orgánica es carbono, y tiene varias funciones como aireación para el suelo, estructura. Mejorar la estructura del suelo es muy importante. Un suelo mejor estructurado va a ser un suelo que va a ser más resistente a procesos de degradación, va a permitir un mejor anclaje de las plantas, una mejor liberación de los nutrientes y una mayor proporción de agua, aire, que son factores fundamentales para un buen desarrollo de las plantas, y va a contribuir, por supuesto, a la productividad, al ciclaje de nutrientes y una estabilidad mejor de los agregados. Y bueno, el suelo también juega un papel fundamental en la mitigación del cambio climático al ser uno de los principales reservorios del carbono. Por ejemplo, cuando tenemos un suelo con vegetación, con materia orgánica, estamos fijando carbono. Tenemos carbono retenido, que es fuente de energía también para los microorganismos, para el ciclaje de nutrientes. Sin embargo, cuando tenemos un suelo, cuando deforestamos, estamos liberando CO2. Pero no solamente estamos liberando CO2, sino que estamos colocando el suelo a los efectos desfavorables de las lluvias, del viento, y este suelo que queda desprovisto se va a erosionar muy probablemente en muy poco tiempo. Y bueno, cómo ha ido incrementándose los gases de efecto invernadero desde los 1965 hasta el 2015, se ha multiplicado por 2 esta proporción. Y bueno, es importante también conocer cómo ha evolucionado el concepto de salud del suelo, que es el que tenemos en la actualidad, porque el suelo ha pasado por varios conceptos, y uno de los conceptos, antes de 1970, el suelo era visto como idoneidad agrícola, es decir, medio adecuado para el cultivo. Cuando alguien decía en 1970, ¿qué es lo que es el suelo? ¿Qué es el suelo? Ah, este suelo es bueno para banana, este suelo es bueno para cítrico, este suelo es bueno para café, pero era visto como un tipo de suelo para un cultivo, cuando en realidad el suelo es mucho más que eso. Posteriormente, entre 1970 y 1990, se ocupó el término calidad del suelo. Ya se vio el suelo desde el punto de vista de calidad. Centrado en la productividad, ahí comenzaron las características que en algunos países todavía se utiliza como suelo de agroproductividad 1, agroproductividad 2, agroproductividad 3, etc. De acuerdo al rendimiento, le damos esas características de productividad. Ya en 1990-2010, esta calidad englobaba 3 pilares fundamentales: calidad ambiental, productividad, salud, teniendo en cuenta plantas, animales y los seres humanos. Y a partir de 2010 a actualidad, se englobó el concepto de salud del suelo, relacionado con la multifuncionalidad del suelo como un medio de proveer bienes y servicios ecosistémicos. Entonces ese es el concepto más completo y cómo ha ido evolucionando en el transcurso de los años el concepto de suelo. Y bueno, suelo saludable, un ejemplo acá de un suelo saludable, que sería un suelo que sea capaz de retener agua y almacenar, así como filtrar, un suelo que sea capaz de capturar y almacenar carbono, un suelo que favorezca la diversidad biológica y las funciones ecosistémicas. Si cumplimos todas estas partes,
como la imagen que estoy mostrando acá, vamos a tener un suelo con una mayor capacidad agroproductiva, que es lo que esperamos. Queremos mayor producción, pero lo que nos va a aportar una mayor producción es la salud que tenga el suelo. Porque es muy importante separar dos cosas. Siempre yo le comento a mis estudiantes, cuando les imparto la asignatura de fertilidad del suelo, que cuando aplicamos abonos orgánicos o enmiendas orgánicas, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? Es el mismo objetivo que cuando aplicamos fertilizantes químicos, fertilizantes convencionales. Obviamente que no. El fertilizante convencional o fertilizante químico lo que busca es nutrir la planta, no nutrir el suelo. Sin embargo, cuando aplicamos abonos orgánicos, compost, vermicompost, estamos buscando nutrir al suelo, darle salud al suelo, favorecer los microorganismos, los descomponedores, los encargados de la mineralización y de secuestrar el carbono. Entonces hay que separar esas cuestiones. Fertilizante sintético, mi objetivo es nutrir la planta directamente, pero no estoy pensando más en el suelo, desde el punto de vista de fertilidad del suelo, como el concepto de salud del suelo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, este suelo que ha sido deforestado en un área de ladera, además una pendiente muy pronunciada, ¿qué va a pasar cuando lleguen las lluvias en esta región acá? Pues vamos a encontrar esto. Vamos a perder la capa productiva, área de vegetación. No solamente se está liberando CO2 atmosférico, obviamente tenemos que mantener un equilibrio. El problema es que porque todo el mundo nos preguntamos, bueno, y si es un ciclo, si el carbono es un ciclo bioquímico, es decir, no es que aumenta la cantidad de carbono, no ha aumentado la cantidad de carbono en la atmósfera, sino que se ha roto el ciclo. El ciclo que existía, hemos alterado el ciclo del carbono. Es decir, carbono que debería estar retenido, lo hemos, por el manejo, estamos emitiendo más carbono y otros gases de efecto invernadero que debíamos retener. Entonces, por tanto, se crean estos desequilibrios y por tanto se producen estas alteraciones climáticas. Y bien, existe también efectos del cambio climático en el suelo también. Siempre cuando hablamos de estrés hídrico pensamos en sequía o en falta de agua, pero un estrés hídrico también puede ser exceso. ¿Qué sucede cuando hay un déficit hídrico? Bueno, que las plantas para poder absorber nutrientes necesitan el vehículo que lleva los nutrientes hacia las raíces y al interior de todos los órganos de la planta, el agua. Por tanto, una planta que esté con déficit hídrico va a ser una planta que no solamente va a tener un déficit hídrico, sino va a tener un déficit nutricional también asociado. Y bueno, porque se afectan factores morfológicos, fisiológicos, bioquímicos a nivel celular, estructural y de metabolismo de la planta y por tanto el déficit hídrico es muy severo para el cultivo. Pero ¿qué sucede cuando tenemos exceso? Si pensamos todo en suelo, el suelo tiene que tener aire. Cuando tenemos un exceso de agua en el suelo, no tenemos aire. ¿Y qué pasa en suelos cuando tenemos suelos inundados o encharcamiento en los suelos o simplemente tenemos el suelo compactado y el agua se acumula? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en suelos tropicales, donde hay suelos principalmente ácidos, debido a las altas precipitaciones, son suelos muy lavados? ¿Qué pasa si yo tengo un suelo que tiene un pH ácido y lo tengo compactado? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con nutrientes como el hierro, el manganeso? Pues que cuando tenemos condiciones de anaerobiosis, es decir, encharcamiento, no tenemos aire, va a haber una reducción del hierro 3 más a 2 más, que es la forma asimiladora principal por las plantas, y el manganeso 4 más a 2 más. ¿Qué significa esto? Que voy a colocar estos micronutrientes disponibles en exceso, y eso va a provocar que haya toxicidad para las plantas. Entonces, a veces pensamos, bueno, ¿y por qué hay toxicidad en suelos ácidos? ¿Por qué puede haber toxicidad por hierro, por aluminio o por manganeso? Debido a este proceso de reducción. Entonces, esto es manejo también que tenemos que conocer. Pero si tenemos un pH alcalino, vamos al otro extremo. ¿Qué nos pasa con el fósforo cuando tenemos un pH, digamos, 8 por encima de 8? Que se van a formar fosfatos de calcio, que son compuestos insolubles. Por lo tanto, la planta no lo puede absorber también. Entonces, este tipo de manejo. Y otra cuestión, en suelos de pH alcalino tenemos que preocuparnos más por los micronutrientes. Hay poca disponibilidad de micronutrientes.
Entonces, este manejo es súper importante a la hora de manejar una fertilización. Tenemos que conocer no solamente el cultivo, no tenemos que saber mucho de maíz. Tenemos que saber de maíz y tenemos que saber dónde vamos a sembrar el maíz, cuál es el suelo más adecuado, cuál es el tipo de los requerimientos nutricionales del maíz, nitrógeno, fósforo y potasio. Sí, nitrógeno, fósforo y potasio y zinc, por ejemplo, que es un micronutriente que nadie toma en cuenta, en consideración prácticamente los micronutrientes, porque se asocia de que como la planta necesita en pequeñas cantidades, lo van a tomar del suelo, pero podemos tener deficiencia también de los micronutrientes. Entonces, la fertilización va mucho más allá del NPK, que es lo que más se maneja. Y eso tenemos que dejarlo bien claro. Si vamos a hacer una fertilización, si el nutriente es móvil, si es poco móvil, cuál es la forma más adecuada, cuál es el momento. Si queremos llevar, por ejemplo, el calcio al fruto, a una planta, a un fruto, ¿cuál es la forma más adecuada? El calcio es poco móvil o inmóvil en la planta, entonces se mueve por la transpiración. Si yo quiero llevarlo a un fruto, a una naranja, por ejemplo, ¿qué alternativa yo tomaría? ¿Aplicar en el suelo? Sí. En primera, cuando hay un exceso de calcio, se va a producir ese antagonismo del hierro, pero además, el calcio, al ser movido por la corriente transpiratoria, él se va a ir más a la hoja, porque la hoja transpira más que el fruto. Entonces, son cuestiones de manejo que hay que considerar. Y cuando hablas con algunos productores, el productor, que es una persona con el que aprendemos muchísimo, yo soy del criterio que el campesino, que tiene la práctica, que lleva 10 años, 20 años cultivando, ya sea cualquier cultivo, tiene una experiencia única, aprendemos muchísimo de él, y él no conoce los términos científicos, pero él conoce cuál es el insecto que le hace daño, cuál es la plaga, no conoce que la mosca blanca es Vermicia tabaci, pero él sabe que esa mosquita tiene que combatirla. Y entonces hay que tener esa consideración, pero hay que también explicarle en términos más adecuados. Obviamente, cuando usted va a dar una charla, usted tiene que explicar, dependiendo del público al que usted se está refiriendo. Si usted va a hablar con un campesino, usted no debe utilizar términos muy científicos porque la persona no lo va a tomar en serio, va a pensar de que usted no te va a entender y si no te entiende, usted no está cumpliendo su objetivo, que es tratar de enseñar, tratar de compartir el conocimiento, que es muy importante. Bien, acá unos efectos negativos de erosión. Acá cultivo de caña de azúcar. Después que se hizo el corte de la caña, se quemó la paja de la caña y obviamente una mala práctica agrícola. Y acá en un suelo de arcillas pesadas, arcillas marmorionita, cambisol, se produce, llueve, surcos a favor de la pendiente, muy negativo también. Obviamente se produce la degradación. Y acá, junto con este arrastre de las aguas, obviamente se van también, ¿qué es lo primero que se va con el agua? Se van los nutrientes y se van las arcillas, que son las partículas más pequeñas y las partículas más relevantes que tenemos en el suelo desde el punto de vista agrícola. Y bueno, ¿qué impacto? Doctor, sí. Perdón que le interrumpo antes de pasar a la otra imagen. Hace una pregunta Danilo. Bueno, hizo dos aportaciones en su momento, pero eran como unas acotaciones, creo. Las voy a leer rápidamente. Entonces, el problema es devastador por el efecto del CO2 en nuestro medio. Y la otra es un suelo sano y de calidad aporta los mayores rendimientos que un suelo con fertilizantes. Creo que eran aportes nada más. La pregunta, ¿qué recomienda para obtener un suelo sano, de calidad, fértil, en un monocultivo, como banano? Aquí en el Ecuador, como usted ha dicho que conoce, y obviamente entendemos que así es, por lo general, así sea ciclo corto, los productores nos dedicamos a sembrar siempre lo mismo. Si sembramos maíz, solo le metemos maíz a nuestro terreno. Peor en el caso de banano, pues, ¿no? O de cultivos perennes. ¿Cómo podríamos hacer para llegar a tener un suelo sano, de calidad y fértil? Bien, es muy importante esa pregunta y como decía, el manejo es muy importante. No vamos a tener el mismo manejo con un cultivo en rotación que un cultivo monocultivo. En el ejemplo que viene después de esto, vamos a ver un monocultivo, cómo el monocultivo es severo para el manejo de la fertilidad del suelo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de forma general, en el caso del banana, lo importante siempre es mantener el suelo cubierto, nunca dejar el suelo desprovisto. Si yo lo que tengo es un monocultivo y no voy a hacer una sucesión con otro cultivo,
yo buscaría restos de cosecha, el mismo resto de la misma banana lo incorporaría. Pero, por ejemplo, si yo quiero proteger el suelo porque lo tengo en una pendiente, porque no tengo una condición muy adecuada, mi suelo no está en las mejores condiciones, tengo factores limitantes como el relieve, otros factores, yo buscaría proteger ese suelo, colocar residuos que tengan una alta relación carbono-nitrógeno. ¿Qué significa eso? Porque a veces quizás estoy hablando de relaciones carbono-nitrógeno y no se entiende muy bien. Un residuo que tiene una alta relación carbono-nitrógeno sería, por ejemplo, que tiene 60 partes de carbono por una parte de nitrógeno. Este residuo, ¿dónde lo puedo encontrar? Las gramíneas. ¿Como cuál? Como el maíz, el sorgo, caña de azúcar, arroz. Cuando si se ponen a pensar estos tipos de residuos, usted lo aplica al suelo. Vamos a colocar el ejemplo del maíz. Usted coloca el residuo de la paja del maíz en el suelo y de un año a otro usted todavía ve ese residuo cuando usted vuelve a plantar maíz. Demora mucho tiempo en descomponerse. ¿Mi objetivo cuál es? Que ese residuo se vaya descomponiendo poco a poco. ¿Para qué? Para que me mantenga el suelo cubierto con una cobertura, para que el suelo no se me degrade. Porque yo tengo un monocultivo, porque yo voy a plantar una vez por año maíz y hasta el próximo año maíz de nuevo. Pues yo queme los residuos. Porque si usted quema los residuos, es como si usted se quitara la ropa. Usted tiene que mantenerse con ropa para mantenerse protegido del viento, del calor, del frío. Entonces, eso es lo que hacemos cuando quemamos el suelo. Primeramente, se volatiliza el nitrógeno, quemamos los microorganismos. La vida del suelo depende de la microbiota. Estas relaciones carbono-nitrógeno alto, ¿qué significa? Que los microorganismos, ese poco nitrógeno que hay, lo van a inmovilizar. Es decir, si usted va a plantar un cultivo sucesivo, usted tiene que fertilizar con nitrógeno, porque ese residuo no le va a aportar nitrógeno, porque tiene muy poco con relación al carbono. Pero el objetivo mío es mantener un monocultivo, pues yo mantendría el suelo cubierto con residuos de plantas que tuvieran una relación carbono-nitrógeno alta. Mantener siempre el suelo cubierto va a ser una práctica fundamental para proteger el suelo, porque como decía, el suelo demora cientos de años para formarse un gramo, un centímetro cúbico de suelo, pero podemos perder, si lo tenemos descubierto por una lluvia, podemos perder varios kilogramos y hasta toneladas en un año, dependiendo de cada condición. Entonces, el suelo, mantenerlo protegido, no quemar los residuos, crear barreras físicas. Por ejemplo, si tengo pendiente, crear barreras para romper la velocidad del agua. ¿Por qué? Porque cuando esa velocidad del agua es lo que me lleva al arrastre y me crea las cárcavas, me lleva a la erosión, como vamos a ver en unas imágenes a continuación. Pueden continuar preguntando y al final podemos debatir también sobre todo lo que quieran debatir. Ahora, acá, antes de pasar al ejemplo de caso, yo tengo una... Ahora ustedes son los que van a hablar más que yo. Por ejemplo, bueno, aquí, ¿cómo el cambio climático afecta el suelo? Dependiendo de las características, el ecosistema, la forma va a ser más significativo o no. Por ejemplo, esto es un suelo de arroz, acá típico de arcillas pesadas, como se le conoce, arcillas monmorionita, vermiculita, que son arcillas expansibles. ¿Por qué se le dice suelos pesados? Porque son suelos que cuando están secos se agrietan, se crean estas grietas debido a que se contrae la arcilla. Y cuando está húmedo se dilata, entonces son los suelos que se conocen que son muy plásticos. Principalmente son estos suelos oscuros, que se utilizan fundamentalmente para cultivo de arroz, también plátano también se utiliza bien. Y bueno, también el cambio climático afecta desde el punto de vista de la sequía. Y aquí es donde viene la pregunta que yo quiero que ustedes pueden interactuar un poco conmigo rápidamente. ¿Por qué se genera la actual crisis energética en Ecuador? Esta imagen yo la tomé del Comercio, es una imagen del 15 de abril, y dice que es el caudal del río Paute, alimenta la presa de la hidroeléctrica Mazar. Por lo que estuve mirando o leyendo, creo que es la segunda más importante del país. ¿Qué consecuencia está pasando? ¿Qué está pasando? Obviamente, según sus criterios. Acá hay algunos apuntes que yo hice, pero quiero que ustedes me digan qué puede estar ocasionando esto. ¿Cómo relacionamos esto con el cambio climático? Y otros factores, porque hay otros factores también que están incidiendo en esta crisis energética también. ¿Alguien quiere comentar?
Bueno, voy a colocar algunos apuntes que yo saqué. Están abiertos los micrófonos si alguien desea comentar. Yo voy a comentar que según lo que se ve en la imagen, claro, ahí dice Daniel también lo mismo. La falta de árboles. Toda la cuenca está, no sé, que 20% de árboles y el resto está pelado. Invernas, Sí, digamos. exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Esa es una de las cuestiones importantísimas en las cuencas. Hay leyes que prohíben que en los 50 metros, mínimo 50 metros alrededor de las cuencas, no se debe hacer ningún tipo de obra, nada. No se puede violar ese tipo de... ¿Por qué? Porque esa cuenca, a medida que se va estrechando cada vez más, por el arrastre, miren la pendiente que hay ahí, va perdiendo profundidad y se va rellenando, debido a que no hay nada que retenga la velocidad de esa agua. Los árboles se han perdido, lo han talado, hay deforestación. Y algunos apuntes que yo encontré, dice, la sequía que atraviesa es la más grave de los últimos 60 años. Eso lo saben mejor ustedes que yo. Los caudales que abastecen la hidroeléctrica están en sus niveles más bajos. El pronóstico del tiempo es poco alentador, lamentablemente, ya que las lluvias no serán suficientes. Y acá hay un dato interesante, dice, en promedio el caudal que abastece a las centrales hidroeléctricas es de 120 metros cúbicos por segundo y actualmente está en 5. Eso es gravísimo. ¿Alguien habló? Sí, si me permiten, por favor, Por buenas supuesto. noches, estimados. Tengo el privilegio de haber efectivamente prestado mi servicio de toda la central hidroeléctrica Mazar a partir del 2010 que inició efectivamente el llenado. Eh, eh, He recorrido, si se quiere, toda la parte baja y alta y como bien, no sé si puede colocar la foto anterior, Claro. efectivamente se puede evidenciar que la mayor parte, sí, la mayor parte del territorio de toda la cuenca, pues está utilizado por pastizales, es decir, la mayor parte de gente se dedica efectivamente a realizar el cultivo, perdón, a realizar la ganadería y con el tiempo, pues ellos lo que hacen es ir, sí, pues sumando o incrementando todo lo que es el área de pastizal y van pues efectivamente, como se puede evidenciar a las partes altas, van, lo que acaban de mencionar, pues consumiendo toda la parte de la vegetación del bosque, del matorral y toda la parte, bueno, de hecho ya no existe ni la vegetación primaria, sino van hacia los páramos. Si bien es cierto, este es un tema, digamos, que es de todos los días, como se puede ver, existe una fisiografía totalmente irregular, pero netamente se puede evidenciar de que la mayor parte de la gente allí en el lugar se dedica especialmente a la ganadería, por un lado. Y por otro lado, pues en este lugar de Mazar, pues existe cantones, parroquias, centros poblados. Entonces, si bien es cierto, cuando no se conoce es fácil decir, bueno, sí, pues como pueden ver, no hay árboles, la gente se dedica a explotar, pero aquí yo también pensaría que es, digamos, cuestión de una política pública de decir, bueno, si es que yo voy a dar perdón, a prohibir a la gente de realizar el avance agrícola, pues qué alternativas doy para que la gente pueda sobrevivir. Pero no es cuestión de simplemente decir, mire, oiga, deje de sacar los árboles, deje de cultivar en áreas irregulares. Entonces, ¿cuál es la solución efectivamente que doy yo como Estado, como junta parroquial, como junta cantonal, para que la gente pueda sobrevivir de eso? Entonces, eso de manera breve le puedo comentar de esta área de la central hidroeléctrica Masá, y efectivamente, como ustedes pueden visualizar del punto, del nivel del agua, hacia los lados existe un margen de protección de 40 metros, que créame que inclusive usted, pagando a la gente que cuiden, inclusive no logran, digamos, de alguna manera, conservar ese espacio porque ellos efectivamente siempre están colocando el ganado, digamos, en esa franja de protección, inclusive ya una vez que se ha indemnizado, pagado el terreno, todo, entonces la gente realmente, sí, pues porque el día a día de ellos es eso, de mantenerse mediante la ganadería. Eso le puedo comentar de manera general, mi estimado. Sí, muchísimas gracias. Es como las políticas públicas son fundamentales, por eso le decía.
El cambio climático está incidiendo acá, ¿por qué? Porque no está habiendo precipitaciones, pero hay otros problemas también, obviamente. Y como tú mencionabas también, eso es una problemática que también hay que regular, porque tú no puedes llegar de hoy para mañana y decir, bueno, ya usted no puede hacer esto aquí, para eso hay que preparar, tienes que darle opciones a las personas. Y otra cuestión, no puedes sacrificar que toda tu energía va a ser a base de hidroeléctrica, tú tienes que utilizar otros tipos de energía, como han utilizado otras regiones también. Yo pienso que es una cuestión de planificación, de un poco más de visión, porque el clima, depender del clima, si hoy usted es campesino y usted no tiene un sistema de riego, usted no puede sembrar, o usted va a sembrar a la suerte de la naturaleza, pero esa suerte ya no la podemos ver como años atrás. Ya tenemos que tener un sistema de riego, tenemos que tener, ¿por qué? Porque no te llueve, o te llueve en una época, por ejemplo, acá en Chile también estamos teniendo los efectos severos del cambio climático. Productores que llevan todo un año cultivando cerezo, por ejemplo, en el momento de la cosecha, que nunca en años atrás era para llover, te llueve y perdiste la producción, porque es producto para la exportación, entonces el fruto se rompe y perdiste tu cosecha, tu inversión, todo, que es muy caro. Están haciendo, buscando alternativas, están buscando incluso colocar cobertura, algo que es costoso, porque dependiendo del cultivo, dependiendo del tipo de productor, de los recursos de cada cual. Pero ¿por qué están haciendo esto? Porque el clima no se puede prever. No tenemos esa previsión de que me va a llover ahora, no me hace falta tener, tiene que tenerlo. Y otras cuestiones, por ejemplo, acá, por ejemplo, miren acá, esto es lo otro que le quería decir, que encontré. La generación eléctrica en Ecuador a partir del año 2015, esto que está acá, es energía hidráulica. Mire cómo creció la energía hidráulica comparado con los otros tipos de energía. Es decir, por eso se está viendo el severo, entre otras causas, ¿no? Los daños severos, porque si no hay agua, ¿cómo vamos a producir energía? Si dependemos de que la fuente de la hidroeléctrica tenga agua y están en niveles súper bajos, de 120 a 5, es algo alarmante. Es decir, 62% del total de la energía en Ecuador depende de hidroeléctrica. Entonces, obviamente, esto es algo que hay que trabajar y que hay que proyectar de otra forma, ¿no? Yo no voy a hablar mucho más sobre esto porque no conozco mucho más que lo que busqué. Olger quiere participar también, doctor. Sí, por supuesto, puede hablar, sí. Es que yo no los veo, pueden hablar. Una acotación tal vez, yo creería que también no creció la eólica, primero que nada porque solo el Estado es el que invierte en estas cuestiones, ¿no? Entonces ya era la decisión del Estado, digamos de los gobernantes más bien dicho. Una y otra, que también eran incomprables los sistemas solares antes, pues ahora como ya se han democratizado a nivel mundial, entonces ya son como que más accesibles. Creería yo que también es una de las cuestiones. Bueno, adelante, Olger, si quiere, tiene la mano levantada. Correcto, muchas gracias. Buenas noches, ingeniero Marco, doctor Diller, un gusto escucharlo, volver a saber de usted. Bueno, el tema como tal, concentrarse en por qué nos está pasando esto, yo creo que sería no correcto. Principalmente nosotros sabemos que es una consecuencia a nivel mundial, lo que está pasando en América Latina, sobre todo, Central y Sudamérica. Y estas son consecuencias que no es de hace 20 ni 30 años atrás, son trabajos de hace 70, 80 años atrás de la Unión Europea, son los desechos de las industrias que se desarrollaron en los años 50 con la creación de los fertilizantes, como tal cual usted lo dijo, doctor Diller, la mala utilización, el mal empleo. Entonces hubo mucha liberación al medio ambiente de los gases, del CO2, y el gas como tal del CO2 no es que es malo, sino es el acompañamiento de los otros gases, como es el gas metano, que eso es liberado por la agricultura extensiva, ¿verdad? Sí. Y otro tema fundamental que no se toma en cuenta es el aumento de la población global. Cada vez el aumento de la población global crece y necesita mayores recursos. Entonces esa es la consecuencia, y tenemos conciencia que
que el viento, pues, toda esa toxicidad que crean por los países que contaminan más, porque es China, Inglaterra, todos los países europeos, esa contaminación llega acá. Y esa es la subsecuencia de todo eso. Y lastimosamente, como lo dijo Marcos, Ecuador no tuvo visión futurística, porque esto no es de decir hago la hidroeléctrica o hago un proyecto de eólico en un mes, en un año. Estos son proyectos de desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo. Y cuál no ha hecho conciencia, al menos lo que es Ecuador. Solamente nos hemos basado en la naturaleza que nos da y somos privilegiados de tener gran cantidad de agua. Pero hoy en día estamos pasando esos efectos. Entonces nadie pronosticó, a más de pronosticar, nadie impuso las políticas necesarias para poder cumplir esto. Y ese es el pago que estamos pagando hoy en día. Eso es lo que quería acotar, doctor. Sí, muchas gracias. Todo es muy válido y por supuesto, y como decía, no solamente es un problema de Ecuador. Hay muchas prácticas que se podrían mencionar de varios países que en su momento fueron mayores productores y hoy están importando lo que ellos exportaban. Eso lo vemos a diario en varios lugares. Es como decía, hay que tener una visión y diversificar, porque hoy podemos tener mucho recurso de cierta, vamos a suponer, imagínense que Ecuador, el mayor exportador de banano del mundo, pero si mañana hubiera un país que le hiciera competencia, eso ya no va a ser como el banana va a perder valor, porque lo que pasó, vamos a poner el ejemplo de Chile con Perú. Chile en el pasado se concentraba mucho en la producción de uva. Pero ¿qué pasó? Que Perú comenzó a producir también y está compitiendo con él en la producción. Entonces en Perú se cosecha antes que acá. Entonces ya acá producir uva no dejó de ser interesante. ¿Por qué? Porque tiene un mercado que le está compitiendo y que produce antes que él para exportación. Entonces esas son cosas que uno tiene que decir, bueno, y las personas se van adaptando, entonces las personas están cambiando otros rubros. A eso es a lo que me refiero. Si hoy tenemos esta dificultad que el ambiente te está colocando, no significa que tú abandones estas políticas. La energía hídrica es una de las menos costosas cuando tienes agua, pero tienes que prepararte y crear condiciones y manejo para tratar de que no te vuelva a pasar, porque después la consecuencia es fatal. Es decir, ahora, si no hay agua, no puede haber energía, porque todo o la mayor producción de energía está enfocada en eso. Y en su momento, estuve hasta leyendo, porque yo no soy conocedor del tema, que en su momento Ecuador llegó hasta exportar energía a Colombia. Así que imagínense, a mí me resultó interesante, porque llegando a exportar y hoy están pasando esa dificultad. Pero bueno, la buena noticia es que creo que se puede resolver, que no es el fin del mundo tampoco, no es algo que no se pueda resolver. Ahora hay que prepararse para tratar de no volver a caer en eso. Y obviamente las políticas públicas, el gobierno tiene que crear, porque no lo podemos hacer, no podemos producir nuestra propia energía, a no ser que usted se busque su panel solar, esas cuestiones, pero no va a ser de una forma sustentable a largo plazo, o a corto plazo, mejor dicho. Y bien, rápidamente es importante decir acá que todos estos temas nosotros los tocamos más los recursos naturales en la maestría que se lleva a cabo en la Universidad de Machala, en la cual yo formo parte del claustro también. Y ahí hablamos toda esta parte que yo les he mencionado de cómo manejar la fertilización, cómo interpretar análisis de suelo, cómo proteger los recursos naturales. Estas cuestiones uno las fundamenta un poco más en profundidad en la maestría. Algunos ya están, las 2 ediciones que se han desarrollado, hemos podido intercambiar bastante con los estudiantes, las historias de vida de cada uno, que son muy importantes. No solamente yo he enseñado lo que yo he aprendido, sino también que he tenido un feedback por parte de ustedes también, de los estudiantes que tienen sus experiencias también. Y eso es muy enriquecedor. Eso se lo quería comentar. Y esta imagen que les coloco acá, voy en aras del tiempo, apurarme un poquito más rápido, pero podemos debatir al final
Y también siéntase libre. Por mi parte no hay problema con el tiempo, pero sé que hay una programación. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere mostrar esta imagen acá rápidamente? Que el suelo es un recurso finito. Son los primeros 20, 30 centímetros de la cobertura superficial. El suelo no lo podemos ver como quizás lo puede ver un ingeniero civil, que lo ve desde el punto de vista de construcción. Para los agrónomos, para los ingenieros ambientales, para la agricultura de forma general, el manejo de la agricultura, la ganadería, el suelo es un recurso limitado, fino, que se puede perder en poco tiempo y es irreversible recuperar un suelo que lo perdimos en escala de vida humana. Por eso se dice que el suelo es un recurso no renovable a escala de vida humana. Y aquí nosotros realizamos un experimento donde se utiliza monocultivo de cebolla en condiciones de premontaña. Esta región es la región más importante de cebolla de Cuba. Y bueno, este estudio se publicó, después esto va a quedar grabado, ustedes pueden buscar este artículo que está publicado en una revista de Colombia. Y acá le titulamos como el efecto del cambio del uso del suelo en las propiedades de los nitisoles, los oxisoles, conocidos por la clasificación mundial, ¿no? ¿Qué hicimos en este experimento? Realizamos 3 perfiles de cada tipo de manejo de suelo, el mismo tipo de suelo, pero con diferentes manejos. Un suelo sin cultivo por más de 50 años, vegetación. El suelo 2, o C2, que le denominamos, fue un suelo que se cultivó y después se dejó en barbecho, es decir, con pasto por más de 10 años. Y el suelo 3 es el suelo agrogénico, el suelo con producción de cebolla continua, año por año. Aquí hay una imagen de cada perfil. El perfil conservado, más oscuro, raíces en profundidad, mayor contenido de materia orgánica, carbono, se puede observar por el perfil. El perfil conservado también un poco más profundo también que el perfil agrogénico, pequeñas raicillas, no tanto como el patrón, el de referencia, pero mucho mejor que el agrogénico, que no conseguimos llegar al metro de profundidad por la alta degradación. Acá les voy a mostrar unas imágenes porque dice que las imágenes hablan más que 1000 palabras, ¿no? Este suelo, en los inicios del cultivo, durante los primeros años de cultivo, ya ustedes están observando acá riego por surco, por aniego, como se le dice también, arrastre. Cultivo de la cebolla es un cultivo con raíces prácticamente superficiales, fasciculadas. La cebolla, como ustedes deben saber, prácticamente se da encima del suelo. Y si además usted riega por gravedad en condiciones de premontaña, usted está perdiendo el suelo por toneladas anuales. Miren acá una imagen, un cultivo un poco mayor, el arrastre de las lluvias, y estos fueron los primeros años de cultivo. Luego, ¿qué encontramos por donde vieron aquella primera imagen? Esto. ¿Qué estamos observando acá? Roca. La roca madre, esquisto. Roca madre superficie. ¿Podemos decir que esto es suelo? ¿Podemos decir que el concepto de salud del suelo sería esto? Tristemente no. ¿Podemos decir que aquí hay carbono retenido? ¿Podemos decir que este suelo es un sumidero de carbono o es un reservorio? Obviamente es sumidero. Aquí se ha perdido todo. Tenemos el suelo como un material inerte. Solamente se produce cebolla en esta región por la excesiva cantidad de fertilizante químico que se aplica. De hecho, piensen en algo. Cultivo de cebolla, clima tropical. ¿Cuánto riego habría que hacer? No a la semana, por día. Porque ustedes creen que este tipo de suelo va a retener alguna agua. Temperaturas altas, suelo que no tiene materia orgánica, no tiene sistema superficial. Cuando usted riega, prácticamente es como si estuviera regando por canales de agua, canales pavimentados. Entonces es muy triste y lamentable cómo se perdió este suelo por el mal manejo. Y lo que vimos antes ya no será jamás. Acá otra imagen del cultivo. Muy lamentable. Y aquí algunas características rápidamente, por ejemplo, contenido de materia orgánica, comparando los 3 perfiles. Si alguien después quiere profundizar un poco más, puede buscar el artículo. Acá medimos la densidad aparente, densidad real, por ejemplo, como se puede observar acá en el caso del perfil de referencia, hasta 1.16 en los primeros 100 centímetros o 1 metro.
había una densidad clasificada como normal. Ya en el perfil conservado, a partir de los 70 centímetros, ya hay compactación. Y en el perfil agrogénico de producción o de monocultivo de cebolla, en los primeros 10 centímetros ya el suelo comienza con valores de compactación. Aquí le hicimos unas regresiones, una correlación entre la densidad aparente y la capacidad de campo del suelo. Como se puede observar acá, en los dos primeros perfiles, el comportamiento es similar. A medida que aumenta la densidad aparente, disminuye la capacidad de campo del suelo. Ya en el perfil de producción, el agrogénico, tuvimos un comportamiento a partir de 1.5 gramos por centímetro cúbico de densidad. El comportamiento prácticamente dejó de ser lineal y hizo tipo una curva. ¿Y esto por qué se debe? Porque estábamos encima de la roca. Prácticamente acá, el nivel de compactación no había una respuesta. Y esto se explica de otra forma muy simple. Si usted va a aplicar fertilizantes químicos, imagínense que usted va a aplicar fertilizantes para el cultivo del maíz. El cultivo del maíz requiere unos 300 kilos de nitrógeno por hectárea para alcanzar su máximo potencial de producción. Pero usted aplica 600 y su punto máximo de producción está en 300. Lo que usted aplicó de 300 hacia adelante se convierte en pérdida. Es decir, la planta no, porque usted aplique mal, va a responder a una máxima producción. Ella tiene un punto máximo. Puede ser a los 300, puede ser a los 280 kilos. A partir de ese punto máximo, cae la curva y lo que significa es que si usted sigue aplicando y aplicando, usted no va a tener una respuesta en términos de productividad. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Alguien habló? Cristina, perdón, ha levantado la mano. Adelante, Cristina, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mire, en esta prueba que nos estás mostrando, ¿tienes un análisis de carga orgánica en lo que es anaerobia? No. Acá no. Ok, gracias. Tenía esa No, de curiosidad. nada. Bien, este último gráfico de este artículo lo que está mostrando es un análisis de correlación entre la materia orgánica y el índice de estabilidad estructural. Que esto es muy importante, que a medida que aumenta la materia orgánica va a haber un índice mayor de estabilidad estructural. ¿Y qué es lo que se traduce en términos prácticos la estabilidad estructural? Que un suelo que tenga una mayor estabilidad estructural, estabilidad de sus agregados, va a ser un suelo que va a ser más resistente a los procesos de erosión. Entonces eso es lo que se pretende, que un suelo esté mejor agregado. Por eso, por ejemplo, por solo colocar un ejemplo, las micorrizas tienen una función tan importante en la agregación de las partículas del suelo, la estructura del suelo. Porque genera una sustancia que se llama glomalina, que es una sustancia pegajosa, vamos a decir así, para hablarlo en términos prácticos, que hace con que los agregados se agrupen y sean más resistentes a desagregarse por factores externos, ya sea lluvia, viento. Entonces, un suelo con mayor agregación, mayor estructura, va a ser un suelo con mayor soporte para la actividad agrícola, mayor sostén para alcanzar mayores producciones, versus un suelo que tenga una baja estabilidad estructural. Porque hay que entender bien claro lo siguiente: la estructura del suelo la podemos modificar muy rápido por el tipo de manejo. Ahora, la textura del suelo, que es el contenido de arena, arcilla y de sílice, ya es la composición granulométrica del suelo. Eso no lo podemos modificar rápidamente por el manejo. Versus la estructura, que sí. Sí, correcto. Perdona que nuevamente interrumpa. Correcto, lo que tú dices es importantísimo porque también la mala fertilización puede lograr que encapsulemos y no puede, por ejemplo, los nitritos pasar de nitritos a nitratos, etcétera. Hay una encapsulación y no haya un aporte y una verdadera aportación o utilización del medio en lo que son los elementos necesarios para nitrificación, degradación, etcétera, del suelo. Exactamente, es muy importante que cualquier exceso de un nutriente va a contrarrestar efectos de otro. Por ejemplo, si yo tengo un exceso de calcio, el calcio compite por el mismo sitio de absorción que el potasio. Entonces, si lo que predomina en el suelo es mucho calcio, el suelo funciona lo siguiente. No voy a profundizar mucho en eso sí lo vemos en otros cursos, pero el suelo es la fase sólida y la solución. Para que un nutriente
vaya a la solución del suelo, que es la que quede en forma disponible, tiene que intercambiarse con otro nutriente de la misma carga. Entonces, si predomina en la fase sólida del suelo calcio, lo que va a intercambiarse más hacia la solución va a ser calcio. Y entonces voy a tener una deficiencia de potasio, porque compiten por los mismos sitios de asociación. Son cationes ambos. Y así viceversa. Por ejemplo, mucho calcio va a ser antagonista del hierro. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando una persona tiene deficiencia o tiene problemas para fijar hierro, el médico, ¿qué es lo que te dice? Se acabaron los lácteos. No tome leche, no tome yogur, no tome nada de lácteo. ¿Por qué? Porque si usted tiene problemas para fijar hierro, el calcio va a ser un antagonista. Usted va a tener más dificultad si usted ingiere leche, ingiere alimentos que contengan alta concentración de calcio. Lo mismo pasa en la planta. Y así, como también mencionaban a ustedes, exacto. Si hay problemas de encharcamiento, de aniego en el suelo, se va a afectar la nitrificación, que necesita oxígeno, y el paso de amonio a nitratos, nitritos, etc. Todo eso es muy importante en el manejo de la fertilización. Por eso le decía, fertilizar no es una receta. Fertilizar, si usted va al médico, usted le dice, yo quiero que usted me ponga una dieta. Si el médico es un buen médico, le va a decir, usted va a hacer ese análisis de sangre, usted va a hacer hágase estos análisis y después vuelve. Porque como el médico te va a poner una dieta porque le parece a él. Si alguien le dice eso, usted desconfíe. Y el agrónomo necesita un análisis de suelo para recomendar una fertilización adecuada. Porque quizá usted no tiene que aplicar tanto nitrógeno y sí tiene que aplicar más fósforo. Pero eso usted lo va a saber cuando usted haga análisis de suelo. Lo demás queda en lo empírico. Y cuando se hacen cosas de lo empírico, se pueden cometer muchos errores. Entonces, esas son cosas que se conocen y a pesar de que se conocen, no se hacen. Y bueno, en este artículo, consideraciones finales, ¿qué debemos hacer? Esto no, esto sí. Esto acá es una foto en Brasil que se conoce como meiosis de caña de azúcar y soya. No sé si lo han visto en Ecuador. Es bien interesante. Esto se está utilizando mucho en Brasil ahora. Ustedes están viendo acá. Hay surcos de caña. El cultivo que se ve más alto es la caña. Y lo que está entre las calles de la caña es soya. Una leguminosa y una gramínea. Ambas se benefician. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se beneficia la caña de la soya? ¿Y cómo se beneficia la soya de la caña? Al revés. ¿Cómo podría ser? Nitrógeno y fósforo, viceversa. Exacto, pero la caña, la soya, es una leguminosa, fija nitrógeno y va a facilitar nitrógeno para la caña. Y la caña le proporciona barrera física a la soya. Porque estamos hablando de un clima tropical, en Brasil hay mucho viento. Cuando la soya está en producción, se produce una caída, se cae en el acamado, como se le conoce. Entonces, la caña, al crecer más alto, le proporciona una barrera física a la soya. Entonces, es un cultivo que se conoce como una meiosis. Ambas se están beneficiando. Y esto se está aplicando bastante, es bien interesante. ¿Alguien habló? No, un policultivo que exacto, policultivo. Se agradece. Exacto. Ajá. Muy importante. Eso también es una estrategia para mantener, como ustedes pueden ver acá. Ven a ver si ustedes ven el suelo. Ustedes no ven el suelo, ustedes solo ven vegetación. Entonces, esto es una muy buena práctica y que se está realizando mucho. Incluso los rendimientos han sido mucho más altos cuando se utiliza esta variante por unidad de espacio de área. Depende cuál es su cultivo. En este caso, la soya es el cultivo principal acá. Por eso que está en mayor proporción. Pero la caña también le aporta beneficio. En este caso, la caña se utiliza para la producción de etanol en Brasil. Este tipo de caña que es caña energética. Bien, y ya pasando a la segunda parte, cómo el cambio climático afecta la vegetación, las plantas. Hicimos varios experimentos. Estos experimentos se desarrollaron en esta región, en la Universidad de Sao Paulo, en el campo de Ribeirão Preto. Esta es el área experimental y acá se instaló un sistema que se conoce como Trotty-Phase, que es control de la temperatura al aire libre. Es único de su tipo en Latinoamérica y es un sistema para investigar, para simular cómo va a responder las plantas al aumento de la temperatura media global en condiciones de campo.
Entonces, para explicarle un poco mejor este sistema, esto está publicado en algunos artículos, ustedes también pueden buscar este artículo que está explicado en mayor proporción de lo que les voy a decir yo ahora acá. Pero ¿cómo funciona este sistema? Es un sistema, esto es un termómetro infrarrojo y el área que evalúa es esta área central. Este sistema acá es un sistema móvil. A medida que la planta va creciendo, usted lo va levantando, siempre manteniendo una distancia para que no se quemen las hojas de la planta, porque lo que estamos es colocando mayor calor a través de calentadores infrarrojos. Son 6 calentadores infrarrojos que hay en las parcelas que emiten calor a esta región, al dosel de la planta, y con este termómetro nosotros podemos colocar la temperatura que queremos evaluar. En este caso fueron 2 grados por encima de la temperatura ambiente. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Preguntar? Adelante, Cristina, disculpe que estaba... Sí, perdona, sí, te preguntaba si lo que has hecho en esa área es un efecto invernadero, entonces, justamente en esa sección para compararla con la otra, una réplica, supongo, ¿no? No. Sí, sí. Van a ver, miren, por ejemplo, acá voy a llegar ahí, solo voy a explicar rápidamente un poquito más acá. Bueno, estos son los calentadores que emiten radiación con energía eléctrica. Disculpa, por favor, ¿me puedes decir qué temperatura tiene ese sector, el área o la zona donde estás? 2 grados por encima de la temperatura ambiente en estos experimentos. ¿Por qué? Para simular lo que se espera que va a pasar hasta 2050. Es decir, cómo van a responder las plantas cuando tengan 2 grados por encima de la temperatura ambiente. Eso fue lo que nosotros hicimos en la investigación. Como adelantar lo que puede ocurrir o lo que se espera que va a ocurrir. Por ejemplo, aquí hay 16 parcelas. Ajá. Proyección se llama. Proyección, eso. Simulación. Por ejemplo, acá están las parcelas que están con 2 grados por encima de la temperatura ambiente, pero por ejemplo, acá no. Acá es temperatura ambiente. Y así. Pero puede haber variantes ahí en toda esa proyección, como dice la compañera. O sea, puede haber una variante en cada factor de que se está tomando la temperatura del terreno. Sí, a ver, esto es un sistema automatizado. Yo mantengo en las parcelas que yo tengo los calentadores, yo voy a mantener 2 grados por encima de la temperatura ambiente. Es automático. Si yo tengo la temperatura ambiente en 22 grados, yo voy a tener 24 en esta parcela. Si hubo una nube y bajó a 18, yo va a bajar a 18 allá y me va a bajar aquí a 20. Siempre voy a tener 2 grados por encima, día y noche. En las parcelas que son los tratamientos con temperaturas más altas comparadas a las parcelas que tienen temperatura ambiente. Y hay otro tratamiento más aquí incluido, que es la restricción hídrica. O sea, ¿estás jugando con la temperatura, mayor temperatura, menor aporte de agua? Exacto, y la combinación de ellos, vamos a ver qué resultados hubieron. Es decir, ¿qué hicimos acá? Miren, aquí en el esquema experimental. Estas bolitas que están en azul significa la parcela que es con riego y temperatura ambiente. Estas 4. Riego y temperatura ambiente. La temperatura que había. Entonces están monitorados segundo a segundo. Millones de datos. ¿Por qué? Porque eso se recoge en una computadora que está aquí en un contenedor que hay en esta región del área experimental. El otro, este amarillo, que no tiene la bolita azul, es riego y temperatura 2 grados por encima de la temperatura ambiente. El círculo que está vacío, estrés hídrico, es decir, sin agua y temperatura ambiente. Y la parcela que está en amarillo con el aro azul es restricción hídrica y temperatura elevada. Esto es un factorial 2×2, donde se vio el efecto cruzado, tanto el efecto isolado de la temperatura y del estrés hídrico, como cuando se combinan ambos. ¿Qué va a pasar con las plantas cuando estén en los efectos combinados y el efecto individual? ¿Qué efecto se va a alcanzar en la nutrición, en la producción? Uno de los primeros artículos que se publicó fue este artículo en la revista Science of the Total Environment, que es una de las revistas más de referencia en esta área, y se tituló "Cómo el calentamiento a corto plazo y el estrés hídrico afectan la estequiometría, la homeostasis estequiométrica de Panicum máximo de un pasto tropical". Seguramente la hierba guinea, seguramente en Ecuador
la conocen como hierba de Guinea, o Panicum máximo, o Megatrichum máximo, que es el nombre más actual que tiene. ¿La conocen? Un pasto tropical. ¿Qué resultado tuvimos en este artículo? A grandes rasgos. Por ejemplo, que cuando se usó nada más la planta con déficit hídrico, hubo un aumento de la relación carbono-fósforo y carbono-nitrógeno y una menor producción de biomasa. Cuando hubo aumento de la temperatura, aumentó la producción de biomasa y aumentó la relación nitrógeno-fósforo. Y cuando se combinó la temperatura con la restricción hídrica, disminuyó biomasa y aumentaron estas relaciones. ¿Y esto en términos prácticos qué significa? ¿Qué conclusión llegamos acá? Bueno, esta especie de planta, que es una planta C4, ¿saben lo que es una planta C4, verdad? Una planta que tolera temperaturas más altas, que tiene una mayor eficiencia en el uso del agua que las plantas C3. Digamos, por ejemplo, que el arroz, que es una planta C3, versus el maíz, que es una planta C4. Dijimos, bueno, en esta planta, cuando hayan 2 grados de temperatura, que es lo que se espera, la producción de biomasa fue mayor. Entonces, uno diría, bueno, si hay riego y hay temperaturas más altas, la planta va a tener una mayor producción. Se estimuló la producción. Ese fue el resultado preliminar a que llegamos acá. Pero nos quedamos pensando de que, ¿y cómo se distribuyen los nutrientes? ¿Y cómo es la calidad del pasto? Porque en los pastos, una de las cuestiones más importantes que hay que evaluar no solamente es producción, sino la calidad de esa producción, la calidad del forraje, la calidad del alimento. Porque si usted produce más, pero produce con mala calidad, usted va a tener un resultado negativo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Este otro artículo lo que evaluó cómo se comportó la eficiencia del uso de los nutrientes en esta especie. Rápidamente acá observamos que cuando no hubo riego, hubo una menor eficiencia en el uso de nutrientes de potasio, calcio, boro y una menor producción de biomasa. La eficiencia en uso de nutrientes cuando hubo temperatura de 2 grados por encima de la temperatura ambiente aumentó para todos estos nutrientes, incluido la producción de biomasa. Y cuando no hubo efecto de riego y hubo calentamiento, el efecto positivo del calentamiento mitigó parcialmente los impactos negativos de estrés hídrico por sequía. ¿Qué significa esto acá? Que en una planta de este tipo, C4, ¿alguien habló? ¿Alguien hizo alguna pregunta? No, adelante, doctor, por favor. Ya, bueno, para explicar rápidamente ¿por qué qué diferencia una planta C4 de una C3? La ruta por la cual fija CO2. La ruta de los 3 carbonos y los 4 carbonos. Ahora, para explicarlo en términos prácticos, simple de entender, las plantas C4, a diferencia de las plantas C3, tienen una mayor eficiencia en el uso del carbono. Incluso ya hay experimentos que han demostrado que el aumento, primeramente, si aumenta la concentración de CO2, como estamos viendo que está aumentando, eso podría ser combustible para la fotosíntesis de las plantas. Entonces eso podría ser favorable. Para algunas especies de plantas como arroz, soya, ya se ha encontrado que cuando hay un aumento de CO2, la planta tiene una mayor producción. Sin embargo, para especies C4 como caña de azúcar y maíz, los efectos no fueron significativos. ¿Y esto por qué se debe? Porque una planta C4, pongamos el ejemplo del maíz, es una planta que cuando las temperaturas están muy altas, ella no cierra totalmente los estomas, versus, por ejemplo, banano. Las plantas de banano, cuando las temperaturas están muy cálidas, se produce el efecto de bisagra de la hoja. La hoja se pone como si se pone así. En la mañana está todo expandido, pero en el mediodía está todo un efecto bisagra, porque es una planta C3. ¿Y qué pasa con las plantas C3? Que tienen una enzima que se llama la rubisco, ¿no? Que la tienen todas las plantas. Pero las plantas C4, a diferencia de las C3, tienen la rubisco y la fosfonópiruvato carboxilasa. Que esta es lo que hace la diferencia. Con que las plantas C4 no cierren totalmente los estomas en horarios calurosos como la C3. Por ejemplo, la planta de banano en horarios que están muy calurosos deja de realizar fotosíntesis o disminuye el proceso fotosintético para no perder agua por transpiración y comienza el proceso de respiración. Pero el proceso de respiración no produce materia seca. Es lo opuesto a la fotosíntesis. Entonces, tiene que gastar energía en un proceso que no está aportando a la producción, como la planta C4. Por eso las plantas C4
tiene un crecimiento más agresivo, más rápido. Y esa es algunos aspectos fisiológicos. Podría uno profundizar un poco más en esto, pero no terminaríamos hoy, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Y planteando lo que les decía en el experimento anterior, bueno, si tenemos 2 grados de temperatura, va a haber mayor productividad. Eso va a ser bueno. Pero dijimos, la hipótesis que nos tratamos fue la siguiente. Sí. Perdona, veía que Sí. entonces la C3 se bloquea para no deshidratarse, pues. Sí. Ajá. Es porque la rubisco, la enzima rubisco, es su efecto de protegerse. claro. Es porque no, ¿por qué pasa esto en la C3? Porque en los horarios más calientes, de temperaturas más altas, la rubisco es una enzima que tiene mucha afinidad por el oxígeno. A contrario de la fosfonol piruvato carboxilasa. Entonces, en horarios más calurosos, la planta cierra los estomas para no deshidratarse, para no perder agua por transpiración. Pero ¿qué es lo que pasa cuando cierra los estomas? Entonces ella tiene mucho más, a ver, ella tendría, ese tipo de planta tendría mucho más autoayuda para poder mantenerse en el tiempo. No como la otra que se deshidrataría y obviamente pues la perderíamos y su parte radicular también moriría, pues. No, lo que pasa es que las plantas C4 son más eficientes en el uso del agua. Toleran más estrés por sequía, necesitan menos agua. Y ellas, ¿qué es lo que pasa? No es exactamente eso. Las plantas C4 tienen un mecanismo de mayor eficiencia. Es decir, mientras la C3 deja de realizar fotosíntesis o disminuye prácticamente a valores muy bajos para no perder. Porque ¿qué pasa? El combustible para la fotosíntesis es el CO2. Cuando la planta cierra los estomas, deja de entrar CO2. Y lo que entonces aumenta... tampoco aporta con el O2, pues. Exacto, el O2 es oxígeno, es negativo para la planta Ajá. porque no produce materia seca. Y la planta tiene que gastar energía en el proceso de respiración, que es lo que ocurre en las noches. Ahora, la planta C4 continúa el mecanismo, no cierra totalmente, cierra parcialmente, pero continúa realizando fotosíntesis. Por eso que estas plantas crecen, tienen un porte de crecimiento muy rápido. Y tienen una eficiencia en el uso del agua mayor. Pero ahora tú preguntas y dices, ¿y cuáles son las plantas C4? Menos del 5% de la población. Más del 95% de las plantas que existen en el mundo son C3. Entonces, C4 son plantas que se han adaptado a ciertas circunstancias. Son muy pocas, vamos a decir así. Los árboles son C3, frutales. Entonces, eso es algo que se está investigando bien, pero eso está demostrado científicamente. Pero no solo los árboles, el ceibo el ceibo yo creo que podría ir a la C4 porque es un árbol que se aguanta y que reserva agua. Es impresionante. Sí, igual que el eucalipto, es una planta que crece terriblemente rápido y extrae muchísima agua, pero son plantas C3, no son C4. Son plantas que se conocen como plantas muy esquilmantes, son plantas que agotan mucho el suelo. Y decimos, mira, donde se planta eucalipto, el suelo se empobrece totalmente, porque con el agua, las personas siempre dicen, el eucalipto agota el manto freático, saca agua, pero con el agua se van los nutrientes. Recuerden que el vehículo que transporta el nutriente a la planta es el agua. No solamente pensemos que está trayendo agua, está trayendo nutrientes también. Y si usted no aporta lo que se está llevando, el suelo se empobrece. Es como una cuenta de ahorro. Si usted saca y usted no incorpora, se agota. Y ya finalizando como en este artículo, podemos debatir también en todo esto. Me parece bien interesante que haya debate. Eso es súper bueno. Como nosotros vimos que el aumento de la temperatura aumentaba la producción, quisimos saber cómo se comportaría la calidad del pasto. Y se publicó este artículo y se determinaron estas características: fibra en detergente neutro, producción de materia seca, lignina, proteína cruda y digestibilidad. Estas características nos mostraron lo siguiente: que el efecto del estrés hídrico, de la restricción hídrica, fue el más severo que el de la temperatura. Si ustedes observan acá, el estrés hídrico fue la que menor producción de masa seca, de biomasa obtuvo, cuando sea el estrés hídrico solo.
versus a la temperatura elevada. Y también esto se debe que este pasto, a pesar de que tenía mayor producción, tenía menor digestibilidad y mayor concentración de lignina comparado con el control, riego y temperatura ambiente acá. Y en términos prácticos, ¿esto qué significa? Bueno, eso lo vamos a explicar aquí al final que estamos terminando. Después realizamos un experimento con una leguminosa y una gramínea. ¿Y qué encontramos? Que cuando hay una atmósfera más enriquecida, más calurosa, 2 grados de temperatura por encima, más sequía, cuando se combinan ambos estreses, las hojas con estomas son más pequeños y el grosor reducido, lo que afecta el intercambio de gases, es decir, los estomas se reducen. Hay daños anatómicos, cambios anatómicos. Una menor proporción de agua aumenta la densidad estomática y el grosor de la epidermia adaxial, es decir, la parte debajo de la hoja. Incrementa la concentración de lignina. Esto es un resultado negativo, porque entre más lignina tiene un alimento, en el caso del pasto, el ganado va a tener que hacer más rumen. Es muy difícil de degradar, es lo contrario a la digestibilidad. Algo que sea muy digerible tiene menos lignina, porque si tiene más lignina, es algo que no consigue degradar el animal desde el punto de vista bioquímico. Disminuye digestibilidad. ¿Y esto qué consecuencias trae para el cambio climático? Porque bueno, y todo esto que tiene que ver con el cambio climático, que si usted produce un pasto, aunque sea con mayor rendimiento, pero tiene una menor digestibilidad, usted va a tributar a una mayor emisión de metano. Y esto va a contribuir con el calentamiento global. Entonces, todo es una relación. Entonces, no producir más significa que es un buen resultado. Y eso también lo tenemos que aplicar nosotros en los alimentos que ingerimos. Por eso se están utilizando alimentos biofortificados, cereales biofortificados, porque estamos consumiendo alimentos que no tienen calidad nutricional. Y eso no es una buena nutrición. Si usted come alimentos que no están con una buena proporción de nutrientes, de vitaminas, usted no se está alimentando correctamente. Y en las consideraciones finales, una alarma, ¿no? SOS, tenemos que todo el mundo poner nuestro granito de arena. Yo pienso que el conocimiento tiene que llegar a todas partes, explicarse, el conocimiento no cubre espacio. Y ya esto es lo que le quería explicar al final, que si yo tengo una ganadería intensiva, yo voy a tributar a generar más CO2, más óxido nitroso y más metano en la atmósfera. Así yo tengo una ganadería menos intensiva, con un menor manejo de la fertilización, del número de animales por área. Voy a fijar en vez de emitir a la atmósfera. Y las consideraciones finales: el cambio climático tiene muchos puntos de acción sobre la biodiversidad de especies. Algunos de los puntos que se responden a cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad son: altera funciones básicas de los seres vivos, como pueden ser su tasa de crecimiento, patrones de comportamiento. Algo que no les mostré acá, pero que realizamos en un estudio, fue que en las parcelas que aumentamos la temperatura en 2 grados, las abejas, los polinizadores, llegaban primero que en las otras parcelas. Es decir, las flores abrían primero donde estaba a temperatura más alta. En el caso de la leguminosa que estudiamos, Stylosante capitata, que es un pasto tropical también. ¿Y qué pasaba? Que los insectos estaban cambiando sus hábitos de comportamiento. Y eso también es algo a resaltar. ¿Alguien habló? ¿Alguien quiere decir algo? No, decía yo de parte de la fotosíntesis también, porque que por eso es que los animales, los insectos como las abejas, etcétera, que hacen la polinización, venían antes. Pues hay un mayor, es que todo el cambio climático es impresionante lo que nos está diciendo. Sí, impresionante ese sentido, ¿no? El anticipo de las abejas, etcétera, por 2 grados más. Exactamente, no, es increíble. A veces pensamos que a 2 grados, no, 2 grados cambia los comportamientos de los seres, de los organismos. No solamente de nosotros que sentimos, está un poco más caluroso, los organismos. Miren, vamos a pensar en... que estamos aquí analizando la superficie. Mira tú en la parte inorgánica, en la parte anaerobia, ahí todo lo que se va a duplicar en cambio también, ¿ah?
Exacto, los microorganismos que descomponen la materia orgánica. Si usted tiene temperaturas más altas, ese proceso de mineralización va a ser más rápido. ¿Y qué significa eso? Sí, se va a mineralizar más rápido, pero también se va a ir más rápido. Entonces, todo eso va a alterar los patrones. Hay que evaluar todo detalladamente, teniendo en cuenta las investigaciones, y hay que hacerlas en equipos multidisciplinarios, donde hayan expertos de varios temas, porque nosotros no somos expertos de todos los temas. Conocemos un poco o nos especializamos en un tema específico, pero hay otros que te pueden aportar a ese tema tuyo. Entonces, ese es el camino, crear equipos multidisciplinarios y todo el mundo colocar su granito de arena. Y bueno, estas son consideraciones finales, la estructura de los ecosistemas y los ciclos que intervienen, como los procesos de descomposición, lo que estaba hablando ahora, influyen sobre el reciclado de nutrientes, los flujos del agua, las interacciones interespecíficas. Y otra cosa muy importante que hay que considerar, cuando hay cambios en los patrones de crecimiento de los insectos, de las plagas, esos insectos constituyen cadena alimenticia de otros. Si eso se acelera, va a cambiar los comportamientos de otros que dependen de ese insecto para su cadena trófica. Entonces, por ahí hay un camino que está todo influenciado a través del cambio climático, de los desequilibrios en temperatura que traen como consecuencia todo lo que hemos visto acá. Y bueno, eso es lo que le traía por acá. Muchas gracias a todos y todas. Y podemos, si tienen alguna otra pregunta, aquí estamos. Es el momento. Creo que me extendí un poco porque uno se va emocionando y hubo mucha interacción y eso me gustó. De eso se trata, pues, ingeniero. Cuando uno se inspira y ama el agro y demuestra el 100%, de ley uno se inspira demasiado. Y eso es bueno porque uno aprende de usted y eso es importante, las técnicas y las maneras y los factores climáticos que ahorita existen, hay que saberlos controlar. Sí, es muy bueno cuando hay ese feedback de interacción, que ustedes preguntan, aportan. Yo también he aprendido con ustedes, con sus experiencias. Todo el mundo aprendemos acá. Yo creo que eso es lo que hace más motivado todo. Si soy yo solo el que habla y habla, prácticamente se pierde la motivación. Y bueno, finalmente reiterarle que... Es que cuando usted expresa y expone, da a entender y entonces la persona capta. Entonces ahí hay una inquietud y entonces ahí es donde uno relevantemente hace la pregunta para despegar dudas. Y eso es importante porque de eso se trata, sacar lluvias también de ideas y factores de cada uno, comentarios de todos los ingenieros que estamos aquí, y eso es bueno de usted también, que pone con amor y se da un poquito de su tiempo para dar a eso. Sí, muchas gracias, ha sido bueno para todos, la verdad. Sebastiano Pinto, adelante, tiene la mano levantada. Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta. No sé de qué manera se vería afectado el comportamiento en escarabajos estercoleros referente al reciclaje de estos nutrientes al suelo y también en el tema de captura de estos gases de efecto invernadero por ese aumento de temperatura. Bueno, el proceso no sé si te entendí bien, me dijiste de estercolero. Sí. Sí, en los procesos hay que tener en consideración lo siguiente: en los procesos de compostaje tiene que haber oxígeno. Esa es una característica importante que a veces no nos sale adecuadamente el compost porque no lo manejamos adecuadamente, tenemos exceso de humedad y entonces ahí se producen condiciones favorables para algunos patógenos, algunos hongos que producen la putrefacción, todos estos malos olores. En este proceso es recomendable el compostaje, tenerlo sobre un suelo, sobre un pavimento. ¿Para qué? Para recolectar también el lixiviado que se produce cuando usted va lavando. Va realizando el mismo proceso de compostaje, se va generando liberación de nutrientes. Si usted lo tiene en el suelo directamente, porque no tiene otra condición, bueno, usted tiene que manejarlo de acuerdo a la condición de cada cual, pero si usted puede colocar y colectar ese lixiviado, también va a ser bien útil, porque ahí va también a haber una cantidad suficiente de nutrientes. Es muy importante también utilizar qué tipo de residuo voy a utilizar, cuál es mi intención. Por ejemplo, si yo quiero tener un compostaje listo para incorporar nutrientes al suelo, yo tengo que buscar más base de leguminosa.
para que se descomponga más rápidamente, así utilizo residuos de gramínea, que el proceso es mucho más lento. Pero el objetivo sería para utilizarlo en un monocultivo, por ejemplo, para que me corteje el suelo. Entonces, es manejo, depende de nada es tan malo ni tan bueno, depende del objetivo de cada uno que se persiga. Adelante, Ángel Pozo, y después Cristina, le escuchamos. Bien. Buenas noches, doctor Diller. Muy interesante, muy cuestionadora su intervención. Le agradecemos inmensamente. Tengo un criterio de decirle cuál es la experiencia que usted ha tenido como docente de la universidad respecto a que las nuevas generaciones, los nuevos profesionales tienen que ya salir con conocimientos más allá de una estructura de agricultura convencional que se ha estado practicando, se sigue practicando en nuestro medio, porque las circunstancias del cambio climático y de todo lo que nosotros estamos teniendo realmente nos debería tener un enfoque de sustentabilidad, de sostenibilidad. ¿Qué han dicho las autoridades o los que toman, o qué experiencia tiene usted en cuanto a las autoridades de su universidad, las que toman la voluntad, las que toman las decisiones, perdón, de poder entrar en estos nuevos conocimientos, en estos nuevos procesos de formación de las futuras generaciones de profesionales? Esa es mi inquietud y mi pregunta, estimado doctor. Sí, es muy importante tu pregunta, y en relación a eso nosotros en la universidad tenemos un enfoque bastante direccionado a la agroecología, sobre todo para esto, para enseñar que no solamente es aplicar químicos. Yo les mencionaba en el inicio que cuando aplicamos fertilizante orgánico tenemos un objetivo, que no es el mismo cuando aplicamos un fertilizante químico. Cuando nosotros fertilizamos químicamente, aplicamos urea, nosotros lo que queremos es nutrir a la planta. Queremos una respuesta en la planta rápida. Cuando aplicamos materia orgánica, ese efecto es para nutrir el suelo, para crear salud en el suelo y que eso se vaya liberando más lentamente. Pero cuando aplicamos materia orgánica, no solamente estamos nutriendo el suelo, estamos creando un reservorio para acumular agua, que no lo vamos a tener en un suelo cuando aplicamos fertilizante químico solamente. No tenemos residuos, no tenemos... es decir, la materia orgánica funciona como una esponja también. Tiene otras funciones más que nutrientes también, además de fijar el carbono. Y en relación a las políticas públicas, acá es muy abierto a utilizar todas estas estrategias, pese a que acá en Chile también hay una fuerza grande con la aplicación de fertilizantes químicos en exceso. Y es en algo en lo que estamos investigando y estamos trabajando. Sobre todo se aplica mucho en los pequeños agricultores, lo que les mencionaba. No hacen análisis de suelo y todo es una receta. ¿Cuánto aplicaste para el año pasado? 1000 kilos de urea. Y el antepasado, 1000 kilos. Y este año, 1000 kilos más. Pero, ¿y eso en base a qué? No, eso es lo que dice la empresa que me vende fertilizante. ¿Entiendes? Eso es complejo porque, no, y si no lo aplico, no me garantiza que voy a tener la producción. Eso es lo que dice el productor. No, la empresa me dice que tengo que aplicar 1000 kilos de urea para alcanzar las 10 toneladas. Usted necesita 300. Pero se está haciendo así, se hace mal. Eso no es que estamos trabajando en eso, estamos con proyectos para demostrarle, porque hay un factor social muy importante, y es el factor de cuando hacemos las cosas de generación en generación. Por ejemplo, si yo voy y le digo a un campesino, mira, aplica 400 kilos en vez de 800 de este fertilizante. El campesino a la mejor me dice, sí, lo voy a hacer, pero no lo hace. Porque dice, yo voy a hacer lo que yo siempre he hecho, porque ese es mi sustento, mi monocultivo. Yo no puedo estar improvisando con algo que me dijeron. Yo voy a seguir haciéndolo. Yo tengo que demostrarle a él que con 400 es así. Pero si se lo dice de un campesino, un campesino líder, él lo va a hacer. Porque el conocimiento de campesino, de productor a productor, es más factible que cuando venimos de la academia a incorporar un conocimiento a un campesino.
Y si además usted va con un lenguaje inapropiado para un campesino, ahí usted está fracasado. Por eso yo le explico muchas cosas que se las pongo en la práctica. Yo se lo explico a los estudiantes también. Mira, esto de la fotosíntesis, qué es lo que pasa, pero no explicarlo desde un punto de una reacción bioquímica, porque si yo le explico eso, la persona es como, no entendí nada. Y lo que yo quiero es que se entienda, aterrizarlo en la práctica. A ver, ¿qué pasa? No es decir que la temperatura aumentó, no. ¿Qué efecto tiene que la temperatura haya aumentado sobre la absorción de ciertos nutrientes? Eso es lo que hace falta saber. Y yo a mis estudiantes, en mi criterio, yo no les pregunto ningún concepto de nada. Yo les pregunto cómo aplican el concepto en la práctica. Yo no les digo, dígame lo que es la materia orgánica, sino cómo la materia orgánica impacta sobre las propiedades del suelo. Eso es lo que tienen que saber ellos. Porque si usted le dice, diga el concepto, se lo aprenden en el examen y después no se acuerdan nunca más. Eso lo digo por mí. Y entonces yo trato de que sea la parte práctica. ¿Qué importancia, qué implicación tiene este concepto para tu conocimiento práctico? Ese es, yo creo que es el éxito y lo que te va a ayudar a ti en la práctica. No aprenderte un concepto que después no te vas a acordar. No, cómo ese conocimiento tú lo aplicas en la práctica. Gracias, doctor. Excelente. Cristina tiene una pregunta, creo, una participación. Gracias, Marco. Quería no aportar un poquito con el tema de la pregunta de Sebastián y justo lo que están diciendo. Qué importante que es saber lo que no se debe hacer y cómo no se debe abusar tampoco de ciertos productos, especialmente los químicos, que el daño al suelo es irreversible a veces, ¿no? Entonces, el tema de los compost, este aporte, especialmente cuando tu carga orgánica es tan baja por el mal uso y el desuso, por decirlo así, ¿no? de lo conveniente para el suelo por desconocimiento, efectivamente, ¿no? El tema del compost es vital, creería yo. Hacer un compost no es difícil, lo hemos hecho creo que todos en alguna parcela de nuestra tierra, etcétera. El aporte también de lombrices para el aporte de ácidos fúlbicos y húmicos, que son también vitales. El tema de enzimas o aportes de bacterias para ayudar a la degradación. Me gustan más las enzimas, las nitrificantes y las de degradación para el aporte, pero tenemos tantas cosas que sí podemos, si las usamos bien, hacerlas que sean realmente el beneficio indicado para nuestro cultivo, ¿no? En aporte orgánico, ¿no? Eso es lo que quería ayudar en el tema de la pregunta de Sebastián sobre el compost. Gracias. Muy bien. Gracias, Cristina, también. Aparte, doctor, una pregunta de Esmeralda. Aparte del bambú, ¿qué otras variedades se pueden sembrar en las cuencas para mantener el agua? Del bambú. Bueno, yo pienso que en las cuencas se deben mantener, lo principal sería mantener especies nativas. Hay una cuestión también que se ha alterado mucho en las cuencas, trayendo especies exóticas de otros lugares porque funcionó en Canadá, va a funcionar en Ecuador. Esas son cosas que funcionó en un cerro y va a funcionar aquí en el llano. Es lo mismo cuando se manejan los microorganismos eficientes. Seguramente han oído hablar del término microorganismo eficiente, que no es más que los mismos microorganismos que usted multiplique, los lleva al suelo, obviamente es la vida del suelo. Entonces usted está propiciando con que hay una mayor respuesta de la planta. Pero ¿qué sucede si usted trae microorganismos o trae especies, en el caso de la pregunta, especies exóticas a un área que no son, a competir con las especies nativas? Usted va a crear un problema. No solamente de la especie, sino de la microbiota que habita en el lugar. Y eso se ha hecho, se ha realizado mucho. Hay muchísimos experimentos, investigaciones que han mostrado que lo mejor para proteger las áreas, las barreras estas hidrográficas, sería reforestar con especies nativas de la misma región, del mismo lugar, porque una especie que está adaptada a esas condiciones, y usted está trayendo especies exóticas que muchas veces no cumplen el rol porque lo cumplieron en otro lugar, con otras características, con otro clima, con otras condiciones edáficas, usted va a pensar que va a tener esa misma respuesta en su localidad, en su región. Perfecto. Yo quería hacer también ahí una acotación, tal vez, o un aporte.
sobre todo felicitarle, genial la exposición que ha hecho, me pareció muy acertado lo que están jugando, bueno, no jugando, experimentando en la proyección de ver qué va a pasar cuando se suba 2 grados a nivel mundial, ¿no? Y me gustó un poco el resultado de que aumenta la producción. Claro, habrá que ver qué más pasa y qué sucede, pero ya es un buen avance, creo yo, siempre y cuando tengamos agua. Pero claro, se supone que va cogido de la mano que si van a subirse 2 grados vamos a tener menos agua. Así que creería yo que debemos de preocuparnos por reforestar ahora para que después de 10 o 20 años que suban esos 2 grados, si tenemos agua, a lo mejor producimos más, creería yo. Eso por un lado. Y otra cuestión que quería preguntarle, sugerirle tal vez, doctor, me preocupó muchísimo al inicio cuando hablábamos de lo que ya sabemos, ¿no? Pero cada que lo escuchamos nos da un poquito de cargo de conciencia seguramente, lo del cambio climático, que es nuestra culpa, evidentemente. ¿Alguien ha hecho, o por qué no se ha hecho, si no ha pasado, algo de esta cuestión de la técnica de Pareto, la ley de Pareto, no sé qué? ¿Cuál es ese 20% que se podría tratar de atacar, pues, ¿no? Para cambiar el 80% del problema en estas cuestiones de cambio climático? ¿Hay algo de eso, tal vez? No tengo conocimiento, yo no he trabajado con esa temática, pero yo pienso que lo que sí podemos hacer es no hacer lo que estamos haciendo. Yo pienso que hay que cambiar. Lo estamos haciendo mal, vamos a decir así. ¿Por qué digo lo estamos haciendo mal? Porque sigue aumentando la concentración atmosférica de CO2. Hasta que no veamos que hay que se mantenga, vaya, si todavía este año la concentración fuera la misma del año anterior, estamos haciendo algo bien. Estamos impidiendo que aumente. Pero es que no lo estamos haciendo bien todavía. Nos falta mucho. Incluso estamos superando, cada año está aumentando alguna parte por millón más con relación al anterior. Si la diferencia del 2023 y de 2022-2023 fue 2 partes por millón, ya este año subió a 3. Entonces, ¿qué quiere decir? De que se está generando todavía más contaminación. El ritmo que llevamos es lento. Marcos dijo una palabra clave: reforestación. Sí, no, obviamente la reforestación es como dice, plante un árbol. Si todo el mundo plantara un árbol, todo eso, exacto, nada más, ¿qué tú vas a aportar? Planta un árbol. 8.000 millones de árboles, todo tuviéramos ahorita, pero claro. Imagínense, solo uno, y a veces eso, mira, es una cuestión de educación ambiental también. A veces pensamos, nada, pero ¿para qué voy a plantar un árbol si más nadie lo hace? Plántate, y porque la gente no tira la basura en la calle, tú la vas a tirar también. No la tires tú, deja que la gente la tire. No le enseñes eso a tus hijos. Sé la diferencia. Piensa en que tú estás dando un aporte. No, pero los demás no hacen nada. Hazlo tú. Si piensas como los demás, vas a ser igual a los demás. Entonces, hay que partir por eso. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Dilier. No sé si esté todavía la doctora en sala y si quiere aprovechar para comentarnos al respecto también de la maestría que se está dando a la universidad, que va a abrir el nuevo ciclo. Me parece que es el 3er ciclo. Estamos todos conscientes, creo, no solo los que estén en sala, sino las personas que mañana pasado vean este video, que como dice el doctor, la universidad, incluso la academia, está enfocado ya, y todos los sectores, a la agroecología. De a poco, ustedes antes entraban a un almacén de estos de insumos agropecuarios y lo que veíamos era todo inorgánico, pues no, puro químico. Ahora ya se está viendo un equilibrio de 50-50 quizás. Uno entra a un almacén y ya ve muchísimas cosas orgánicas, pues no, para tratar de llevarlo al tema agroecológico. Entonces es muy importante el tema de la maestría que va a dar la universidad y que obviamente están invitados a participar. Y si usted ya no tiene la edad o cree que no es su tema o que no le conviene o que no le interesa o cualquiera de estas cosas, estoy seguro que a alguien de su ciclo le va a interesar y le va a convenir. Es un tema que está en boga, como digo, y que ya ni es lo que se viene, sino es lo que estamos viviendo. Así que están invitados a participar. No sé si quiere ampliar algo más, tal vez, doctora Leonor, si está por ahí. Sí, buenas noches, ingeniero Marcos. Muchísimas gracias por el espacio y también quiero aprovechar para agradecer la intervención del doctor Dilier. El doctor pues forma parte del claustro docente de la maestría en Recursos Naturales Renovables con mención en manejo y preservación de los recursos naturales. En estos momentos nosotros estamos lanzando la 3ª corte y así como ustedes han escuchado al doctor Dilier con su conocimiento, con su experiencia, tenemos profesores de calidad, profesores
tanto de nuestra academia como también de otras universidades, profesores extranjeros. Es una maestría en línea que da facilidades para que muchos profesionales puedan tener esa facilidad de poder realizar sus estudios de cuarto nivel. Entonces yo los invito para que ustedes puedan formar parte de esta tercera corte en la que todo el mundo que ahora estamos preocupados un poco más, porque esta ha sido una preocupación constante del mal uso que se ha hecho pues de los recursos naturales. En vista de eso, pues nosotros a través de nuestro programa queremos seguir preparando a los profesionales para que a través de ellos se puedan proponer estrategias que puedan mitigar esos impactos, ayudar, claro, los recursos naturales, el suelo, el agua, ya estamos viendo los efectos en el agua, sobre todo que toda la población a nivel mundial estamos viviendo, y pues esta es una oportunidad para que puedan ingresar, para que se puedan preparar en esta área. Es una maestría cuyo perfil de ingreso pueden ingresar todos los profesionales que tengan título de tercer nivel que estén relacionados a los recursos naturales. Entonces, ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, ingeniero acuacultor, biólogos, bioquímicos. Nosotros tenemos, como ustedes también lo indicaban, un equipo multidisciplinario, tanto de docentes como de profesionales que han formado parte de este claustro. Entonces, yo no sé, ingeniero Marcos, si pudiera regalarnos nada más unos 2 o 3 minutitos. Tenemos uno de nuestros graduados de la primera corte para que pueda dar testimonio de lo que él pudo aprender y de lo que ha sido de gran aplicación la maestría en eso. Entonces, le podemos dar el paso pues al estudiante Olger, perdón, allá al máster, porque ya se graduó, sí, máster. Cuando ya no los tiene. Claro que sí. Adelante, Olger, le escuchamos. Y con mucho gusto, doctora Leonor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes y gracias al doctor Dillier. Siempre pues muy enriquecedora toda su participación en la charla. Muy nutritiva y hablando sobre los temas específicos como tal, que es lo que está ocasionando lo que es el calentamiento global. Y una de esas, pues soy producto de la Universidad Técnica de Machala y la Universidad Técnica de Machala ha tomado muy en serio, ¿no? Ha buscado nueva propuesta técnica con un equipo multidisciplinar con la ayuda de la doctora Leonor Rivera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y donde yo soy producto de la primera corte y lo cual me ha servido mucho en mi crecimiento profesional y actualmente he potencializado pues el aprendizaje de cada uno de ellos y me ha permitido colaborar en nuevos trabajos de gestiones ambientales, ¿no? Entonces yo les incito y doy prueba de mi fe de que es una maestría muy eficaz, eficiente para gestionar el tema del medio ambiente de hoy en día. Es un tema en boga, como lo dijo Marcos, hoy en día se habla del medio ambiente en todos lados. Y es una materia o una asignatura, por así mencionarlo, que va a ser bastante sostenible y sustentable en el tiempo. Entonces les invito a que se contacte con la doctora Leonor para que puedan acceder a incluso las becas, sistemas de pago y toda la malla curricular. Tengan una buena noche. Perfecto, Olger. Muchísimas gracias por su aporte. Bueno, no sé si haya más preguntas por aquí, creo que ya no había más. Alguien le preguntaba algo de las becas. Danilo, escríbanos al número de Alianza y le ponemos en contacto. Cualquier persona que vea mañana este video, que esté en la sala, nos escribe a mi número de celular, le voy a poner aquí. Con muchísimo gusto. Le responde y les ponemos en contacto con la doctora Leonor. O le puede escribir el número de Alianza, que es el número con el que manejamos normalmente este tipo de situaciones, que les escribe y les contesta ahí normalmente Mónica. Bueno, nada más, agradecerles infinitamente. No se olviden de seguirnos en redes sociales, de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Esta conferencia que hemos recibido hoy la vamos a poner o colocar mañana ya en nuestro canal de YouTube. Estará disponible, abierto para que cuando quiera puede volver a retomar o refrescar este conocimiento que hemos adquirido hoy. Creo que sería todo por hoy. Muy buenas noches. Nos vemos el día jueves, los que deseen,
pueden participar. Por esta ocasión vamos a grabar el programa de Trocha Agropecuaria, pero bueno, estamos con esta situación de la electricidad. Otra cosa, estamos siempre abiertos, ¿no? Cuando alguien quiere exponer algún tema, comentarnos alguna cosa, contáctenos y vemos en qué tiempo o de qué manera ayudamos y colaboramos para llevar el conocimiento al campo. Buenas noches. Gracias, doctora, también por todo. Disculpe la molestia. Gracias al doctor también, Olivier. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Una compañero buena noche Marcos. para todos, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hacen bien, gracias.